Muy bien, ¿se ve la diapositiva? Sí, doctora. ¿Alguien podría contestarme, por favor? Sí Sí se se ve, ve, doctora. doctora. Cero, sí se observa. O en el chat. Sí, se observa la diapositiva, Ya, doctora. perfecto, gracias. Muy bien, hoy vamos a tratar un tema que es fibromialgia. Em, es un tema relativamente frecuente en reumatología. Es una patología que puede ser habitualmente manejada por el reumatólogo, pero también van a ver que lo manejan los neurólogos, médicos internistas. La fibromialgia es una enfermedad de etiología desconocida, quiere decir no se sabe exactamente cuál es su causa, y que tiene como síntoma guía el dolor crónico generalizado. Es una enfermedad que no tiene ningún estudio de laboratorio, análisis que la puedan corroborar. Es una enfermedad de- puramente de síntomas del paciente. Quiere decir, todo depende de la clínica y de lo que el paciente pueda manifestar. El paciente siente un dolor crónico. Quiero que diferencien la fibromialgia de las otras clases que van a tener, por ejemplo, la polimiositis, dermatomiositis, que sí son enfermedades autoinmunes en las cuales eh, nuestro sistema inmunitario ataca nuestros músculos y puede producir inflamación de manera que se pierde la fuerza, ¿no? De las manos, de cintura pélvica, cintura escapular. Mientras que la fibromialgia no, es un cuadro caracterizado por sensación de dolor. El paciente tiene igual movilidad, función del miembro superior, inferior del torso, pero el paciente manifiesta dolor crónico y es un dolor generalizado. La paciente típicamente te puede decir, me duele todo el cuerpo. Entonces, es una enfermedad en la cual coexisten cuadros psicopatológicos, o sea, cuadros relacionados a ámbitos psicológicos y psiquiátricos, como ansiedad o depresión. Es un incremento de la percepción del dolor. Ya antes se catalogaba como un reumatismo no articular y ahora ya tenemos criterios diagnósticos propios de esta enfermedad con una sensibilidad y especificidad del 85%. No, no se logra, digamos, catalogar la enfermedad. Es difícil catalogar la enfermedad por el tema de que no tiene estudios de comprobación, pero basados en la clínica se puede establecer un diagnóstico. Este problema afecta al 2 a 5% de la población, con una predominancia muy alta en mujeres, del 6 a 1%, mujeres jóvenes, entre 25 a 55%, 25 a 55 años, ¿no? Es un 5% de las consultas de atención primaria y 12 a 20% de las consultas ya en una especialidad de reumatología. Es menos diagnosticado en países subdesarrollados justamente por lo que les decía, al final de todas estas molestias no producen un peligro en la vida del paciente o no desencadenan en algún daño de órgano, sino es más que todo una enfermedad caracterizada por manifestaciones de dolor. Entonces, lo que la paciente, bueno, digo la paciente porque habitualmente más como una mujer, siente es una disminución del umbral del dolor. Y bueno, a pesar de que no se conoce su etiología, hay evidencia de alteración en el mecanismo de los neurotransmisores y neuromoduladores, como la sustancia P, la dinorfina y la serotonina, que también están en relación con enfermedades como la depresión y la ansiedad. Entonces, dentro de esas manifestaciones se encuentra el dolor crónico, generalmente causado por esas enfermedades de fondo. Además de que puedan haber alteraciones en el sueño, la fatiga y el diagnóstico de ansiedad y depresión. No hay una clara asociación en predisposición genética, pero sí, bueno, hay alteraciones en el sueño y de, un patrón de sueño cíclico alternante se ha correlacionado con la severidad de los síntomas. También se ha postulado la disfunción del sistema nervioso autónomo
Y probablemente factores genéticos y ambientales actúan produciendo un estado de hiperirritabilidad crónica del sistema nervioso central y periférico. El paciente con fibromialgia, si uno profundiza en sus molestias, puede decir cosas como, por ejemplo, me molestan las etiquetas de la ropa, me molesta cuando estoy caminando en la calle y pasan los carros, el ruido que hacen. No puedo llegar de mi casa al trabajo porque no soporto el ruido de la calle. Y ese tipo de expresiones que hacen ver que hay un cuadro de hipersensibilidad, de hiperirritabilidad, de un incremento de la sensación del dolor. Por eso es que ya últimamente pues los psiquiatras lo van manejando también como un tema de somatización del dolor, porque se sabe, ¿no? Y se acepta que la ansiedad y la depresión generan síntomas físicos y uno de ellos es el dolor generalizado, como puede ser otro, por ejemplo, la diarrea, la disuria, el temblor ocular, la sensación de presión en el pecho, el tinnitus, las parestesias y muchos otros, ¿no? Y uno de ellos es el dolor generalizado. Entonces, los síntomas, el síntoma cardinal principal, el que deben estar persistentemente es el dolor musculoesquelético generalizado, crónico, más de 3 meses de evolución, a ambos lados del cuerpo, por encima y debajo de la cintura, o sea, prácticamente todo el cuerpo. Un curso fluctuante y de intensidad variable y generalmente se asocia con trastorno del sueño. Quiere decir, uno le pregunta al paciente, ¿usted puede dormir, puede conciliar el sueño? Generalmente son pacientes que no pueden conciliar el sueño y que una vez que han conciliado el sueño no lo pueden mantener hacia el día siguiente, sino que despiertan en la noche. Y luego que despiertan tienen mucha dificultad para volver a conciliar el sueño, lo cual también es un síntoma de ansiedad y depresión. No se puede diagnosticar de fibromialgia a un paciente que tiene alguna enfermedad de fondo que justifique la molestia, por ejemplo, si tuviera hipotiroidismo o si tuviera alguna artritis reumatoide que está mal controlada y que se puede asumir que parte de su dolor sí es por la artritis, ¿no? Sino ya cuando se han descartado enfermedades que puedan justificar una organicidad, se han hecho los estudios correspondientes y se ve que no hay nada que justifique ese dolor, sino que es solo un incremento de la sensibilidad. Entonces, y si esto se asocia con problemas emocionales y del sueño, entonces ahí recién podríamos hablar de una fibromialgia como un diagnóstico de exclusión. Otros síntomas muy característicos son la fatiga. El paciente despierta cansado, se siente cansado todo el día y a la vez no puede dormir, pero en el día está cansado, pero en la noche no duerme y es un círculo vicioso. También en algunos casos tienen trastornos cognitivos, dificultad para recordar las palabras, dificultad para recordar números telefónicos, por ejemplo, para rendir en trabajos de oficina y dificultades del estado de ánimo, problemas de atención, sienten que no recuerdan, que les dan una indicación y al poco tiempo ya no la recuerdan, y dificultad para realizar tareas que requieren cambios rápidos de pensamiento. Generalmente, como les digo, la depresión y ansiedad está en el 30-50% de los pacientes al momento del diagnóstico de fibromialgia. Y otro grupo seguro la tienen y todavía no han sido diagnosticados. Muchas veces el paciente viene con el dolor directo al reumatólogo y recién después de ya haber sido diagnosticado de fibromialgia va al psiquiatra, porque bueno, cada vez ya más las personas van al psiquiatra, pero antes pues ir al psiquiatra era tabú, entonces el paciente no quería ir al psiquiatra, pero sí tenía cuadro de ansiedad y depresión. Otros síntomas son el dolor de cabeza, la migraña, cefalea tensional, y menos frecuente, pero también hay dolor abdominal, dolor torácico, colon irritable, diarreas a cada momento, dolor pélvico en varón y mujer, prostatitis, lo que se llama orinar a cada momento, sensación de ardor, de calor, de síntomas de cistitis intersticial. Son esos pacientes en los cuales tienen ardor persistente al momento de orinar, pero los urocultivos salen siempre negativos, 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 pero sienten el ardor y sienten el ardor. Puede ser debido a al mismo problema, ¿no? De un incremento de la sensibilidad al dolor. Otros síntomas comunes son la sequedad de ojos, síntomas alérgicos, palpitaciones, que se relacionan, por supuesto, con la ansiedad, disnea, dismenorrea, disfunción sexual, fluctuaciones del peso, sudores nocturnos,
disfagia y ortostatismo. Como ven, es una manifestación muy variada, pero son los síntomas que comúnmente acompañan a la ansiedad. Y bueno, en los signos físicos, como les decía, no hay ningún signo que nos pueda ayudar, porque el signo al fin y al cabo es presionar los puntos y que el paciente diga que tiene dolor. Entonces, a pesar de que es un signo, no deja de ser un síntoma, porque el mismo paciente tiene que decir que le duele, ¿no? Yo no puedo objetivarlo de ninguna manera. Me guío completamente de lo que me dice el paciente. Entonces, eh, son dolor en áreas o músculos de tendones que vamos a evaluar a continuación. No hay signos inflamatorios musculares o de enfermedades asociadas. Quiere decir, el brazo, la pierna se ven normales, no están hinchados, no están rojos, no están especialmente contracturados, tampoco hay debilidad. Es un paciente que se ve normal, pero que expresa el dolor y que si uno lo palpa, siente y te expresa el dolor. Según los criterios de ACR 1990, se utilizan 9 pares de puntos sensibles y la presión realizada sobre los puntos debe ser igual a 4 kilos por centímetro cuadrado, que es 4 kilos por centímetro cuadrado, quiere decir lo necesario para blanquear el lechón guial, que es lo mismo que se usa para la evaluación de las articulaciones, ¿no? De manos, de rodillas. La presión hasta que tu uña se vuelva blanca. Entonces, esos son los puntos dolorosos, ¿no? Tenemos en la zona cervical, zona anterior del pecho, en la zona de la espalda alta, en la zona de glúteos, el trocánter, zona interna de rodillas, codos. Son zonas que se han establecido por consenso, que sirven para poder ver la fibromialgia. No quiere decir que solo duele ahí. El paciente con fibromialgia tiene dolor en todo el cuerpo, recordemos, generalmente. Pero son los puntos que se han establecido para poder tratar de hacer un diagnóstico y los cuales se tienen que palpar. Pero el paciente habitualmente te narra un dolor generalizado. Entonces, debemos hacer una exploración física completa, un examen neurológico para ver la fuerza, que esté conservada, y la evaluación neurológica puede revelar pequeñas alteraciones sensitivas y motoras, pero eso pues sería algo muy, muy leve, muy mínimo. El paciente refiere parestesias, disminución de sensibilidad, pero una vez que ya pues los exámenes de corroboración, por ejemplo, una electromiografía sale normal, pues ya podemos pensar que las parestesias son asociadas a fibromialgia. Entonces, el diagnóstico se basa principalmente en los síntomas de dolor generalizado. No existe ninguna prueba de laboratorio, ninguna prueba de radio, de imágenes, ni ninguna prueba de biopsia, porque es algo que el paciente solo lo siente, no lo puede demostrar. Hay estudios que sugieren que los pacientes mejoran después del diagnóstico. ¿Y por qué? Porque el paciente que comprende su enfermedad puede llegar a controlarla en el sentido de si siente dolor puede llegar a decir, bueno, esta es la fibromialgia y eso le da cierta tranquilidad y evita que se preocupe, digamos, de más en seguir haciendo mayores estudios. Un paciente característicamente con fibromialgia tiene, o sea, viene a la consulta con estudios de todo el cuerpo, tiene resonancia cervical, dorsal, lumbar, de cadera, de rodillas, en la búsqueda de lo que tiene y generalmente no hay nada que sea muy extraordinario. Hay algunas tendinitis, algunas protrusiones de disco, condromalacia, cosas que podrían tener la mayoría de personas, pero que no les supone un dolor tan intenso e incapacitante. Entonces, si el paciente llega a entender el diagnóstico de fibromialgia y lo que esto supone, puede ayudarle a manejarlo mejor en el futuro. Entonces, el diagnóstico complementario para poder, digamos, descartar otras cosas, teniendo en cuenta que es un diagnóstico de exclusión, o sea, yo no puedo diagnosticar fibromialgia si no he todavía descartado otras cosas. Tenemos que hacer el estudio de sangre completo, BCG, PCR, para que todo vaya saliendo normal. Tenemos que hacer el ANA, factor reumatoide también para que vayan saliendo negativos. Muy importante la función tiroidea, porque si hay hipotiroidismo nos puede confundir varias cosas, la fatiga, la sensación de dolor a veces. También podríamos tomar enzimas musculares para que salgan normales, ¿no? Y también síntomas
de ansiedad, depresión, corroborarlos para poder dar un diagnóstico adecuado. En cuanto a los criterios diagnósticos de fibromialgia, los criterios diagnósticos hay que tener en cuenta solo son convenciones de grupos de estudio para poder tratar de homogenizar los criterios para todas las personas. No significa que el paciente tenga que necesariamente cumplirlos. Solo son esfuerzos de las sociedades de reumatología para tratar de ayudar, sobre todo en una enfermedad con tanta variabilidad. Entonces tenemos historia de dolor difuso crónico de más de 3 meses de evolución en al menos 11 de los 18 puntos que son los que les mostré en la figura, que son los que tienen ahí, y ausencia de alteraciones radiológicas analíticas. Esto es lo más importante. El paciente no debe tener ninguna otra enfermedad de fondo que esté activa en este momento o que pueda justificar el dolor. Porque no, por ejemplo, si el paciente tiene cáncer de mama y le duele todo el cuerpo, sí puede tener en presencia cáncer de mama, porque el cáncer de mama no debería hacer doler el cuerpo, pero si un paciente tiene artritis reumatoide, ahí sí se cruzan los criterios porque la artritis por sí sola puede causar dolor. Entonces tengo que eliminar más que todo las enfermedades que causan dolor o tratarlas de manera que estén inactivas para yo poder decir, tienes dolor de la artritis en tus articulaciones, pero además tienes dolor muscular por fibromialgia. Quiere decir, la persona con fibromialgia puede tener otra enfermedad de fondo y suele ser así. Los pacientes más comúnmente que tienen fibromialgia son los que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, cáncer, enfermedades autoinmunes, ansiedad, depresión, los pacientes que tienen mucho estrés laboral, por ejemplo, los pacientes que trabajan y ganan solo por metas, que solo les pagan si venden cosas, esos son los que comúnmente tienen fibromialgia. También personas que tuvieron por mala suerte algún tema de pérdida de familiares, pues que han tenido, digamos, que enfrentar cosas muy serias o muy persistentes, ¿no? Que han sido problemas de forma muy persistente, también quedan con esta somatización del dolor. Luego tenemos los criterios de 2010 que ya hablan de regiones, ya no de puntos, sino de regiones corporales dolorosas. Porque como les dije primero, el paciente con fibromialgia no tiene, por más que uno le pueda hacer los puntos, no solo tiene dolor en los puntos, el paciente con fibromialgia tiene un dolor difuso. Entonces ya se hicieron esos nuevos criterios. El hecho de que existan nuevos criterios no significa que no se puedan usar los anteriores, ¿no? Simplemente son nuevos criterios para poder, digamos, ya uno puede decir, ha sido diagnosticado bajo criterios de 1990 o ha sido diagnosticado bajo criterios de 2010. Y son todas estas zonas, pues, ¿no? Cintura escapular izquierda, derecha, brazos, superior e inferior, nalgas, piernas, mandíbula, pecho, abdomen, cuello y espalda. Y aquí muy importante lo que dice, no debe incluir dolores producidos por otras enfermedades que sepa que sufre. Quiere decir, si le atribuyes el dolor a artritis, ya no se lo atribuyes a fibromialgia. Si le atribuyes el dolor a lupus, ya no se lo atribuyes a fibromialgia. Si le atribuyes el dolor a artrosis, ya no se lo atribuyes a fibromialgia, y así. El diagnóstico de dolor por fibromialgia tiene que ser en ausencia de alguna otra cosa que pueda justificar el dolor. Y aquí tenemos puntajes entre el 0 y 19. Y aparte vamos a evaluar las otras cosas que les había mencionado, no solo el dolor, sino también la fatiga, el sueño no reparador y trastornos cognitivos. Eso quiere decir, esta nueva definición incluye el hecho de que la fibromialgia no es solo una enfermedad de dolor, sino una enfermedad que produce fatiga, produce problemas de sueño y produce problemas cognitivos. Y además, va a preguntar sobre esta serie de manifestaciones que les había mencionado, que también las va a tomar en cuenta, ¿no? Manifestaciones tan diversas como problemas de comprensión, debilidad muscular, calambres, mareos, depresión, estreñimiento. O sea, tenemos tanto diarrea como estreñimiento, tenemos náuseas, dolor torácico, convulsiones, ojo seco, intolerancia al sol, caída de cabello, micción frecuente. Porque aunque no lo crean, el paciente con fibromialgia puede tener estas molestias en ausencia de enfermedad que lo pueda justificar.
enfermedad autoinmune, lupus, artritis. Entonces, hacemos la suma de estas tablas que les había presentado previamente y hacemos el diagnóstico de fibromialgia basado en los puntajes que se mencionan ahí. No es necesario que ustedes lo memoricen, tampoco se hacen en la práctica clínica habitual. Todos el tema de criterios diagnósticos, de clasificación, están hechos para incluir pacientes en estudios de investigación, para poder homogenizar los criterios y homogenizar el idioma en que uno está hablando. Pero para la práctica clínica no es necesario hacer todos estos cálculos. Entonces, el diagnóstico diferencial hay que descartar siempre asociación con otras enfermedades reumáticas inflamatorias, no inflamatorias. Inflamatorias quiere decir artritis reumatoide, lupus. No inflamatorias quiere decir artrosis, trastornos de partes blandas como tendinitis y otros síndromes somáticos funcionales. Entonces, el diagnóstico diferencial puede ser artritis reumatoide, considerando que la artritis reumatoide da un cuadro característicamente en articulaciones, ¿no? Con poliartritis, no es tan difuso como la fibromialgia. La polimialgia reumática, pues es paciente mayor, predomina la rigidez sobre el dolor y buena respuesta a esteroides. La miositis no duele, nada más produce una debilidad muy importante. El hipotiroidismo, la hipercalcemia, las miopatías. El tratamiento, bueno, la fibromialgia es una enfermedad difícil de tratar definitivamente, sobre todo porque se asocia este, mm, a, a enfermedades del ánimo y tiene varios componentes, ¿no? Fatiga, insomnio, disfunción cognitiva. Entonces, el enfoque inicial en el tratamiento es educación del paciente sobre la enfermedad. Es lo más importante, poder saber que tiene esa enfermedad, asumirla y entenderla. Muy importante cuidar la higiene del sueño, dormir siempre a la misma hora, tratar de tener las 8 horas de sueño por lo menos. Tratamiento de las comorbilidades como depresión es sumamente importante. Si el paciente tiene ansiedad o depresión y no está en tratamiento, no va a mejorar. Si el paciente tiene un desencadenante, como por ejemplo un trabajo que no puede tolerar y sigue yendo y sigue trabajando ahí, entonces siempre va a tener dolor, no va a cambiar eso. Es necesario cambiar el factor que lo está generando si es que ese factor se logra identificar, no siempre se logra identificar. En caso que el paciente logre saber qué es lo que lo está perturbando, es necesario eliminar ese estímulo. Es que se puede, ¿no? Porque a veces puede ser, tengo pacientes con fibromialgia que tienen un hijo enfermo persistentemente y no pueden eliminar eso, entonces tienen que convivir frecuentemente con todo lo que eso conlleva, las hospitalizaciones, todo el tema emocional, y siempre tienen dolor. Entonces mi función no es decirles que quiten el problema, sino acompañarlos de manera que puedan sobrellevar mejor el dolor. Bueno, el programa de ejercicio, aeróbicos, estiramiento, ejercicio suave. El ejercicio fuerte generalmente le produce más dolor. Y farmacológico, si es posible, monoterapia, si no combinación. Otra cosa es terapia física supervisada con tratamiento del dolor. Si es que se puede, algunos pacientes con terapia física también se sienten peor, todo es muy personal. Consulta de otros especialistas como el psiquiatra, fisioterapeuta, psicólogo. Agregar de manera condicional analgésicos y AINES. Y entonces, como vemos, todas estas intervenciones de manera combinada, el ejercicio, la terapia cognitivo-conductual, terapias psicológicas y educación pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, la educación para el paciente debe incluir, lo primero, el concepto de enfermedad real. ¿Qué quiere decir esto? Lo que siempre le digo a los pacientes. El dolor que sientes es real. El dolor no es inventado. Al decir que es un dolor relacionado a la ansiedad y la depresión, de ninguna manera quiero decir que el dolor es inventado. Es un dolor real. Sientes el dolor y se sabe que la ansiedad, la depresión pueden causar síntomas físicos. Por ejemplo, hay personas que cuando están más nerviosas les tiemblan los párpados, les tiemblan los labios. Hay personas que tienen sensación de presión en el pecho. Hay personas que cuando están nerviosas tienen diarrea. Hay personas que cuando están nerviosas vomitan.
muchas formas y una de ellas es el dolor. Quiere decir que el dolor es real. El paciente siente un dolor real. También debe excluirse las infecciones, por supuesto. Debe aceptarse el papel del estrés y los trastornos del ánimo, trastornos del sueño y la higiene del sueño, y bueno, la función del ejercicio. Y en cuanto a los fármacos, la primera opción son los antidepresivos tricíclicos y dentro de ellos la amitriptilina, posteriormente la duloxetina y los anticonvulsivantes como la gabapentina y la pregabalina. Entonces, se inicia tratamiento con dosis bajas de la amitriptilina, iniciando en 10 miligramos hasta 25, 50 en dosis únicas antes de acostarse. Y los efectos secundarios son sequedad en la boca, estreñimiento, retención de líquidos, puede incrementar de peso, somnolencia y dificultad para concentrarse. Y hay evidencia de mayor eficacia de la amitriptilina en comparación con la duloxetina y milnacipran para disminuir el dolor, trastornos del sueño y fatiga. Esta sería la primera línea de tratamiento. Luego tenemos la ciclobenzaprina para síntomas leves o moderados, también en pacientes con respuesta inadecuada a los antidepresivos tricíclicos. Tenemos medicamentos como la duloxetina y medicamentos como la pregabalina o gabapentina. Si no toleran amitriptilina, podemos entonces iniciar la duloxetina en dosis única con desayuno de 20 miligramos a 60 miligramos al día, con mejoría del dolor y fatiga mental en estudios realizados, pero también causa lo mismo, náuseas, dolor de cabeza, sequedad de boca. Y el milnacipran sí, de manera teórica, pero no lo tenemos, no lo manejamos en el mercado acá en Perú. Y los anticonvulsivantes como la pregabalina y gabapentina, que actúan sobre los canales de calcio celulares y ejercen su efecto analgésico mediante el bloqueo de acción de neurotransmisores y que también son antidepresivos. Entonces, ayudan en pacientes que no responden a la amitriptilina. La dosis es muy variable, a veces iniciamos con 25 miligramos y dependiendo si el paciente va necesitando más, podemos subir hasta 300. Puede mejorar el dolor, puede mejorar el sueño en la noche y disminuir la fatiga en el día. Y bueno, si lo tolera bien, por eso lo damos en la noche, porque puede producir un poquito de mareo y todo, pero hay personas que a pesar de que lo damos en la noche, en el día se sienten mareadas, con somnolencia, boca seca, incremento de peso. Entonces, bueno, y la gabapentina, dosis de 100 miligramos noche hasta 1200 a 2400 al día, y tiene los mismos efectos secundarios, ¿no? Mareos, sedación. Entonces, podemos usarlo solo, como habíamos mencionado, o podemos dar Cymbalta, que es el nombre de marca de la duloxetina, en la mañana y la pregabalina en la noche. O luego fluoxetina en la mañana y amitriptilina en la noche. O sea, ya vamos combinando de acuerdo a cómo va mejorando el paciente. Y bueno, podemos complementar con analgésicos como paracetamol y tramadol. También complementar con antiinflamatorios como AINES y glucocorticoides. O sea, mejor dicho, dar manejo del dolor. Hay pacientes que usan incluso parches de lidocaína, hay pacientes que llegan a usar tramadol, codeína, eh, pacientes que ya utilizan opioides más fuertes, dependiendo de su necesidad para controlar el dolor. Pero como tal, el manejo en sí, el tratamiento es con las drogas que les había mencionado, amitriptilina, duloxetina, gabapentina y pregabalina. Pronóstico, la mayoría de los pacientes que ya son diagnosticados de fibromialgia siempre la van a tener, porque también habla de una predisposición de su forma de ser a poder tener mayor sensibilidad al dolor y menor umbral del dolor. Entonces eso habitualmente no suele ser temporal, suele ser persistente. Pero, digamos, en general, un tercio de los pacientes trabajan a tiempo completo y la fibromialgia interfiere poco en la vida diaria, dependiendo de la intensidad. Eh, También, por supuesto, les había dicho, los factores psicológicos y comportamientos se asocian a mejor pronóstico, ¿no? Si el paciente siente que puede controlar el dolor, si en algún momento ya
se da cuenta de que este dolor no es signo de ninguna enfermedad grave, sino que es una sensación que tiene, lo ayuda a sobrellevarlo mejor, a entenderlo mejor y a aceptarlo mejor también. Por el contrario, el catastrofismo sobre el dolor, o sea, sentir que el dolor viene porque tengo cáncer, que viene, me siento, me duele, entonces estoy mal. El catastrofismo se asocia con empeoramiento de los síntomas. Por eso es muy importante que el paciente entienda que tiene una sensibilidad incrementada al dolor. Entonces, la fibromialgia es una enfermedad crónica que necesita un manejo global multidisciplinario. Los objetivos son dirigidos a disminuir el impacto de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Primero hay que confirmar el diagnóstico, explicar la enfermedad del paciente, el ejercicio que se requiere es ejercicio aeróbico, medidas no farmacológicas para el tratamiento de las alteraciones del sueño, terapia cognitivo-conductual, y luego ya podemos iniciar tratamiento farmacológico con amitriptilina, ciclobenzaprina, y ya posteriormente siempre manejo por nosotros reumatólogos y también siempre una evaluación psiquiátrica de todas maneras, probar tratamiento con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o también ICRN, que significa inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y que son la duloxetina, como les había mencionado, y considerar combinación con anticonvulsivantes como gabapentina y pregabalina. Muy bien, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, todo claro. No sé si alguien dijo algo, no escuché. ¿Alguien dijo algo? Bueno, Todo entonces claro, doctora. si no hay ninguna pregunta, entonces ahí acabamos. Espero que hayan entendido. No es algo común de diagnosticar para ustedes en atención primaria la fibromialgia. Tampoco se preocupen mucho por diagnosticarla porque como médicos primero tenemos que ver que el paciente no tenga una enfermedad que lo vaya a matar en vez de estar pensando que si tiene dolor porque tiene ansiedad. O sea, no, nuestra función es, como médicos generales que son ustedes, por lo menos hacer un hemograma, que perfil hepático, creatinina, evaluar causa de dolor, artritis, otras enfermedades que puedan causar dolor, infecciones. O sea, la fibromialgia es una enfermedad de exclusión ya en una categoría de muy alta, digamos, de especialización, ya cuando el médico está seguro de que no hay nada de otras enfermedades que estén causando el dolor. Entonces, solo para que la tengan a manera de referencia. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, chao.